Me acompaña Jorge Altamira, dirigente de la Política Obrera. Un placer, Jorge, que estés con nosotros. Bueno, esperemos que conforme al programa saquemos de todos estos eventos buenas conclusiones comunistas. Buenas conclusiones, comunistas y no tanto, sí, pero yo creo que la primera disertación de Antonio Guterres tiene mucho más que ver con el comunismo que lo que escuchaste después, que quiero que también debatamos. Un presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump, ¿te suena? Algo escuché hablar de él desde la primera presidencia. Ahora se dicen cosas muy feas de él. Habló de eso, vos sabés que habló y dijo: cuando yo vine a disertar acá, el mundo era diferente. No había guerras, era un mundo mucho más tranquilo, casi como que él es el padre de que todo esté en orden. Pero vamos a meternos con el primer eje, que tiene que ver con la 80ª Asamblea General de la ONU, celebrada este año en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Inició bajo el lema "Juntas y juntos somos mejores", más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Este evento es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales, según establece la Carta de las Naciones Unidas. El encargado de su apertura fue el secretario general, Antonio Guterres, seguido por la nueva presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock. Los principales temas de esta edición son los conflictos bélicos en Gaza, el Estado palestino, Ucrania y Sudán, el cambio climático, la igualdad de género y la inteligencia artificial. Vamos a meternos, si quieren, en lo que decía en la apertura, que todos creíamos que íbamos a ir en esa línea. Seguramente mañana la disertación del presidente argentino tendrá más que ver con lo que dijo Donald Trump que con lo que dijo el secretario Antonio Guterres, que decía lo siguiente. 8 years ago, in a world scorched by war, leaders made a choice. Cooperation over chaos, law over lawlessness, peace over conflict. And that choice gave birth to the United Nations, not as a dream for perfection, but as a practical strategy for the survival of humanity. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us, as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen. The pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded, hunger weaponized, truth silence, rising smoke from bombed out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question. What kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws? A world that is a scramble for self-interest or a world where nations come together? 8 years ago. Escuchábamos ahí al secretario Antonio Guterres planteando lo que muchos países pregonan: paz, equidad, igualdad. Sin embargo, y no sé si tiene que ver con justamente generar este contraste. Luego disertó Lula, pero quiero que nos quedemos con esta disertación de apertura, donde queda claro que hay dos mundos, hay unas Naciones Unidas desunidas. Hay un par de cosas para decir sobre esto, que es lo siguiente. En primer lugar, Guterres, que no parece un malvado, digamos, da una versión equivocada del nacimiento de las Naciones Unidas. En 1945, cuando nacen las Naciones Unidas, lo único que se establece es una paz en el Pacífico con Japón y una paz en Europa. En los países de Asia y de África continúa implacablemente una guerra.
en Indochina con Francia, porque Japón deja un vacío. La guerra civil en China, 1.000 millones de habitantes, una lucha importante en la India contra el imperialismo británico. En 1953, poquito después, estalla la guerra de Corea. Por lo tanto, él cuenta una ficción. En realidad, todo el derecho internacional se basa en una ficción determinada, bueno, queremos la paz, por ejemplo, y luego se monta un reglamento. El problema de fondo es lo siguiente: el capitalismo no puede ser internacionalista. El capitalismo es un sistema de competencia, es una lucha de monopolios y por lo tanto es un fomento de guerra. Ahora, el final que tenemos ahora es importante porque hay aspectos que coincido acá. Se han quebrado los principios del derecho internacional. Por ejemplo, lo de Gaza se parece enormemente al siglo XVII, antes de que se pusieran los cimientos del derecho internacional, la famosa guerra de 30 años, que fue una masacre generalizada en el mundo y provocó un considerable retraso en el desarrollo histórico de Europa. El atraso alemán en el ingreso a la historia mundial parte de ahí. Entonces hicieron un pacto al terminar que pretendía establecer reglas, normas para actuar. ¿Cuál es la acusación de Estados Unidos a Rusia? Que Rusia no cumple con el criterio de un mundo regido por normas. Esta es la acusación de Trump, de Macron, etc. La masacre de Gaza es mucho más que la ruptura de normas. Bueno, las guerras arancelarias son mucho más que la ruptura de normas. Esa es una gran división. Estamos desenvolviendo una nueva guerra mundial. Y ese edificio que está ahí, yo tuve oportunidad de entrar y conocerlo, no vale lo que han invertido en su construcción. Bueno, hoy justamente se debatía, ¿no? Porque Trump fue muy duro con la Organización de las Naciones Unidas y con su discurso que repartió para todos lados, desconociendo todo lo que la ONU tiene como principio. Sí, lo que no, decías. Agrego a lo que planteaban tanto Jorge como Esteban. A ver, la ONU además surge en un contexto de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, con lo cual, digamos, me parece que no hay que perder de vista eso. Y bueno, como bien planteaba Jorge, todo lo que refiere, digamos, a las guerras que se desarrollaron, digamos, en todo, pienso en los procesos de colonización y descolonización, o sea, ¿no? Entonces me parece que eso no hay que perderlo de vista. Y pensaba en relación a lo que planteaba Esteban, ¿no? Efectivamente, me parece que lo que puso de relieve esta nueva asamblea tiene que ver con la rebelión contra Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que se expresa de alguna manera en la votación a favor de Palestina, eso por un lado, y por otro lado también en relación a la discusión que está instalada en la ONU de ampliación del Consejo de Seguridad, que amplíe, valga la redundancia, a estos 5 estados con poder de veto, y los que se están candidateando fuertemente para ocupar esos espacios son Brasil e India. Entonces, no extraña en este contexto este salvataje de Trump hacia la Argentina, claro, y esta alianza con Milei, porque de alguna manera lo que está colocado sobre la mesa es la geopolítica latinoamericana, la disputa Argentina-Brasil, y también, digamos, cómo aparece sumado, ¿no?, a este proceso, bueno, ¿no?, quién va a reconstruir Gaza, ¿no? Y acá hay una disputa en relación a esto, y la Unión Europea se está candidateando para ese proceso, y parte del pedido de paz, digamos, de los 157 estados también está motorizado por esto, ¿no? Están pensando quién va a reconstruir luego, ¿no?, en la Franja de Gaza, poner orden en Medio Oriente. Entonces me parece que lo que aparece tal vez muy claramente en esta asamblea en general, que si uno rastrea los BRICS o inclusive asambleas anteriores, empieza a aparecer esta rebelión contra Estados Unidos, porque efectivamente el mundo
de esta asamblea dejó de ser un mundo unilateral y se presenta como un mundo multilateral. Pensemos en la presencia de China, es decir, o sea, hay una clara disputa a el predominio de Estados Unidos, que es objetivo y tiene que ver, digamos, con la competencia entre los países, y me parece que esto es lo que hace, se expresa muy fuertemente en esta rebelión contra Estados Unidos, en esta asamblea en particular. Y va a quedar de manifiesto cuando escuchemos a Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y esto que decís del bloque BRICS también incluye a China, a Rusia y a India. Pero Pablo, quiero jugar con vos. ¿Es una visión demasiado naif la de Guterres en este 2025, donde hay guerras constantes, donde la energía nuclear y las armas nucleares juegan un papel demasiado importante? Las síntesis y las antítesis, pensaba, ¿no? Pasaron 80 años desde esta inauguración a la que hacían referencia. Y lo cierto es que el mundo está implosionando en cada uno de sus rincones y hay una reconstrucción que se va a empezar a forjar y que ya está sucediendo. Y ahí me parece que lo importante es poder destacar cuál va a ser el rol de la Argentina en el marco de este nuevo proceso geopolítico, en donde hoy, bueno, nos enteramos de una decisión de los Estados Unidos con respecto a nuestro propio país, en el marco de esa decisión geopolítica, ¿no? Donde si uno mira el mapa de América Latina, donde la mayor parte de los gobiernos son de izquierda o de centroizquierda, concretamente Brasil con Lula, Venezuela con Maduro, Chile con Boric, Uruguay con el futuro gobierno que va a tener a su cargo Orsi y Colombia con Petro. Bueno, la Argentina en este marco empieza a ser un aliado estratégico para un Estados Unidos que busca tener una figura dentro de América Latina que pueda ser estratégica. Y en el marco de estas decisiones que toma Javier Milei, a mí lo que me preocupa es qué vamos a hacer también con las políticas de Estado en la Argentina, ¿no? Porque hoy la Argentina todavía no sabemos los condicionamientos, pero acepta un endeudamiento por parte del Tesoro de los Estados Unidos. No sabemos todavía las implicancias, pero tampoco hay una oposición política que se pronuncie con fortaleza. Claro, y que lo van a disfrazar ese préstamo para que no tenga que pasar por el Congreso. Quisiera hacer un comentario, porque se dijeron cosas muy interesantes. En primer lugar, tenemos que decir que no es el mundo lo que está implosionando. El mundo tiene una organización social genéricamente llamada capitalismo, y lo que está implosionando es el capitalismo. Hay que ponerle un nombre, porque si no, naturalizamos en el concepto del mundo que estamos implosionando. No, está implosionando una organización social que está completamente superada, que es la que va a llevar a guerras todavía más tremendas que las que hemos conocido. Pero Romina hizo una observación que me gustaría desarrollar. Porque cuando habla de la reconstrucción de Gaza, o por ejemplo cuando habla de la reconstrucción de Ucrania, y entonces señala quién va a reconstruir, etcétera, lo que estamos viendo es que este reconocimiento abstracto de un Estado palestino que no existe, ni nadie toma ninguna medida práctica para que exista jamás. Este distanciamiento de Trump con la Unión Europea es una disputa imperialista por la reconstrucción del Medio Oriente. Sí. No fueron a hacer paz Macron y compañía. Macron reparte palos todos los días contra los trabajadores franceses. Macron le vende armas a Israel. Tengo las cifras, fueron publicadas por el Financial Times. Entonces, encima de que vemos una guerra, tenemos una disputa al interior de un bloque imperialista por quién va a capitalizar los beneficios de esta guerra en términos de más armamento, etcétera, pero en los términos que señaló Romina. Vamos a hacer una guerra donde Macron dice, no, una Riviera francesa, además me estás usurpando el nombre porque es una expresión francesa y no inglesa, claro. Una Riviera hotelera en el Mediterráneo, no. Vamos a reconocer al Estado palestino y nosotros queremos meter la mano, digamos, en todo eso. Ese punto, Jorge, que vos planteás, y con lo que hizo Inglaterra sobre todo, y con el trato que tuvo Trump en su disertación hacia Europa, prácticamente culpándolo de la guerra de Rusia y Ucrania,
por el tema de seguir comprando y de no haberlo bloqueado. Me pregunto, y vamos a abrir después el debate, si Estados Unidos no está muy solo en el mundo. Te diría prácticamente solo. Creo que más que solo, Santiago, un poco lo planteaba Romina, estamos en un mundo multipolar donde Estados Unidos no es la potencia hegemónica que era y eso está generando una crisis. Pero quiero decir que en ese contexto, o eso se da en un contexto de enorme desigualdad, que es lo que de alguna manera también gatilla las explosiones dentro del sistema capitalista, un poco lo que decía Jorge Altamira. Hoy las 5 o 6 personas más ricas del mundo tienen más fortuna que muchos países, que muchos PBI de los países. Entonces vos ya no negociás con países. Si vos sos un país de renta media, media baja, te sentás a dialogar con Elon Musk por los recursos naturales, por las condiciones las pone el que tiene la plata. O sea, imposible, porque una sola persona ha concentrado tanta riqueza que tiene mucho más poder económico y político que muchos gobiernos en muchos países. Y el otro contexto en el que se da esto, que de alguna manera lo planteabas vos, es en una nueva carrera armamentística que es muy contradictorio, porque el propio Estados Unidos es el que también a través de la OTAN le impone a las potencias europeas que destinen muchos de los recursos que antes eran para cooperación al desarrollo o para desarrollo en África, en Asia y en menor medida en América Latina, a la carrera armamentística. Cuando vos ves hoy el presupuesto de Alemania, el presupuesto de Francia, el presupuesto de Suecia, países que históricamente han tenido un rol, han jugado un rol, propia España, han jugado un rol en la cooperación internacional, hoy muchos de esos recursos están yendo a una nueva carrera armamentística. 2,5 del PBI claro, le pidió Estados Unidos para... Entonces, de alguna manera Trump se pelea con Europa, le marca la cancha con Ucrania, pero los manda a comprar armas para sostener la guerra. Armas que... Bueno, habrá que ver quién las vende. No, es Estados Unidos. Los presupuestos militares de los países europeos compran en aumentan, por supuesto, no solo eso. Consideran que es una victoria para ellos que Estados Unidos, a cambio de los dólares, le dé una tecnología militar y una tecnología de guerra que es superior a la que tienen los europeos. Por ejemplo, están pidiendo, por favor, que las bases militares que están en Europa ya desde hace mucho tiempo y que Trump quiere retirar, para que Europa, la guerra en Ucrania, etcétera, la lleve sola y no meta a Estados Unidos, pero Estados Unidos le va a dar en esa guerra las armas, Elon Musk le va a dar el sistema Starlink de comunicación. Bueno, que hoy lo dejó bien claro, sistema, ¿no? Hoy Trump lo deja claro con la operación Martillo de la Noche, acerca de que tienen las mejores armas de todo el mundo, pero ¿sabes qué? No quieren usarlas, no le gustan usar las armas, dijo que las usen Donald otros. Trump. Que las usen otros, claro, ese es un gran tema, ¿no? Yo las hago, las fabrico, tengo un comercio gigante alrededor del mundo. Él hablaba de, lo vamos a ver seguramente, 7 guerras que él terminó, pero vamos a escuchar a alguien que está más cerca y que también habría que respetar un poco más a nuestros socios comerciales más fuertes, Brasil y China, y sin embargo un gobierno que los desestima y busca como aliado estratégico en lo financiero, porque en lo comercial tenemos exactamente lo mismo que tiene Estados Unidos, por ende somos una competencia constante y no nos van a reemplazar. Peor porque Estados Unidos tiene políticas proteccionistas que Trump, digamos, se jacta de no tener, con lo cual inclusive hasta como socio comercial es un no tiene delirio. Sentido. Pero ¿qué decía Lula? Donde defiende, claro, hablamos de un país que fue atentada a su democracia, donde un exmandatario está preso. Vamos a ver qué decía el presidente de Brasil en la ONU. E senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo
a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Nenhuma situação. Bueno, ahí claramente hay un punto que es la figura del Pepe Mujica, falleció hace muy poco, presidente del Uruguay, y al Papa Francisco, ¿no? Que a lo largo del tiempo se va a reconocer mucho más, un Papa argentino. A ver si claro, mañana Milei lo homenajea, ¿no? Bueno, Quizá el homenaje llega de Brasil y no de Argentina. Y ¿Quién por supuesto... ¿Quién? Al Papa Francisco, digo, hoy Lula lo homenajeó al Papa Francisco, a ver si mañana Milei lo nombra. Bueno, hay que ver, porque la verdad es que es muy difícil, es muy difícil cuando uno analiza lo que dice el presidente Milei, si lo dice en otros tiempos, si ahora vuelve a decirlo, si las retenciones son electorales, no las haría, pero las hizo. Es muy difícil. Ayer veíamos en Comunistas las contradicciones del presidente, que cada vez tiene más registros para comparar y se convierte en la casta que tanto criticaba. Pero, ¿qué reflexiones tienen con Lula respecto a reivindicar estas figuras para que no exista el autoritarismo en América Latina? Un poco lo que decías vos, Pablo, y él, por supuesto, no justificar el genocidio, que era entrar con los tapones de punta a la ONU, que iba a tocar este tema. ¿Quién? Pablo, ¿Quieres que empiece? Yo lo traté a Lula muchos años, nos conocemos personalmente y naturalmente teníamos divergencias políticas muy grandes. Todos los años había un congreso internacional, él iba, yo iba, y los debates de nuestro partido con los del PT de Brasil ocupaban la mayor parte, digamos, del escenario. Y además lo conozco porque yo participé de la fundación del PT, pero eso ya, ¿cuánto hace? 45 años. ¿Cómo? Qué rápido que pasa el tiempo. Bueno, muy bien. En primer lugar, la evolución como persona de Lula es absolutamente impresionante. Impresionante. Es decir, la estatura que tiene hoy, medida en todo el proceso de su desarrollo, el haber pasado por la prisión, etcétera, probablemente han hecho que un nordestino que viene de la miseria más absoluta, luego obrero metalúrgico, hoy ocupe este lugar que tiene ahí. Y es el único que ha puesto toda la energía, y lo dice alguien que discrepa con él, quiero muy profundamente. Yo, por ejemplo, estoy muy en desacuerdo con la política en Brasil. Él ha hecho un gran bloque con la derecha en Brasil, pero quiero decir, absolutamente nada. Genocidio muestra, es una cosa que hay que reivindicar de Lula, que él hable a una tribuna internacional, denuncie el genocidio y lo haga con energía y con vigor. No hay nadie que lo haga de esa manera. Y estando en América Latina, donde la presión imperialista es muy grande, como lo demuestra la conducta golpista de Trump contra la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, contra Lula mismo, y una guerra comercial absolutamente descabellada, teniendo en cuenta que el comercio Brasil-Estados Unidos es favorable a Estados Unidos. Ahí te pregunto si, Esteban, si Lula se erige como el antagónico de Estados Unidos en América Latina, porque claramente las palabras se las dedicó directamente a Lula. Donald Trump dice, Lula va mal y va a seguir peor. Y todos los que estén con Lula seguirán ese estilo. ¿Te puedo hacer una observación? Mira, una breve observación. Esta corte, que está actuando de esta manera firme, es la que lo metió en cana a Lula. Sí, la misma. Y lo metió en cana a Lula por un tuit del comandante en jefe del ejército de aquel momento, Vilas Boas, que me quedó grabado porque yo a la mañana vi el tuit, había una diferencia de un voto
en el Tribunal Superior, y él advirtió, dice, esto tiene que salir con la condena. Había un voto de diferencia y el voto terminó inclinándose contra Lula. La gente que integra el tribunal ese es gente probada en la defensa del Estado, las instituciones. Este hombre fue secretario, de Moraes, fue secretario de Seguridad del Estado de San Pablo, ¿no? Sí. Es enemigo del PT. Entonces yo quiero señalar acá, hay una pelea de un alcance más grande, porque lo que está haciendo Trump es pretendiendo someter a todas las instituciones del Estado. Y una última anécdota, discúlpame si te robo un minuto más. Resulta que ellos tienen una billetera virtual, los brasileños, La Pix. que no paga impuestos, que no, vos no tenés que pagar Claro. intereses como ocurre con la billetera. Entonces, una de las cosas que plantea Trump es que la tiene que derogar y permitir que ingresen la billetera. Claro, ¿cómo no vas a ganar plata con algo Es financiero? un desarrollo estatal. Pix, que Muy es un bien. desarrollo Ahora, estatal. él tiene un gobierno de derecha, su gabinete está compuesto por los que votaron el derrocamiento de Dilma Rousseff, que fue un golpe de Estado, en el año 2016. Y de Lo que hecho habla de la también va, estatura de Lula. ¿Eh? sí, va a Bueno, tener, eso que destaque. Y del interés, lo que vos destacaste, del interés. ahora va a tener que del país por utilizar sobre lo personal. algunos recursos para la economía de derecha, cosa que no le va a gustar, como ajustar parte del Estado, para que la economía pueda seguir funcionando. Vamos a ver qué más decía Lula sobre estos temas, ¿no? Sobre todo la intervención en la justicia de su país y el diálogo. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. En la traducción era, cuando lo escuchabas en simultáneo, en la ONU decía, nuestras democracia y soberanía, una palabra que me parece que va muy bien, no se regatea, decía en la traducción. Por supuesto, luego de este discurso, vinieron los aplausos para Lula. Déjame agregar que lo quería señalar, y ojo con los aliados que elige también Lula mencionar, ¿no? Porque menciona a Venezuela, que digamos el régimen de Maduro es absolutamente represivo contra todos los partidos políticos de izquierda, con el conjunto de la clase obrera. No, pero no lo reivindicó como aliado. Bueno, pero... No, yo coincido en denunciar el ataque a Venezuela, y te puedo asegurar que ni siquiera admito que se lo llame chavista Maduro. No. Es lo mismo que pasó con la Argentina. Disculpen, siempre doy el mismo ejemplo, ustedes no lo saben porque no nos vemos todos los días. Acá gobernaba Galtieri. Y nosotros estábamos por la derrota de la flota británica en Malvinas sin darle ningún apoyo a Galtieri. No es que éramos amigos de Galtieri. Defendemos a Venezuela con independencia de Maduro. Defendemos pero a todos Brasil, los países con independencia de sus gobiernos. Lula es uno de los líderes regionales que ha tenido. Y Lula es el que más atacó a Maduro. No. Lula sí, claro que fue sí. Que primero lo defendió, y creo que eso le costó mucho por el tema de los votos. Compartimos espacio en Nicaragua y Venezuela, son dos temas álgidos. Yo no me metería en la legitimidad de las encuestas de Venezuela. Me parece que eso es para un programa totalmente aparte. Y fue Lula quien planteaba muchas medidas exactas, decía, y nunca
aparecieron. Pablo, bueno, eso no es un apoyo a Maduro. Mostrame las actas. Claro, pero fue la bandera de todos los que aparecieron. defendían un planteamiento sobre la Acordate, el fraude Jorge, electoral. que Lula tuvo en ese hecho electoral una preponderancia, siendo el último que seguía creyendo. Pero por eso podemos debatirlo muy seguido. No, me parece, Pablo. Santiago, la decisión de Estados Unidos con respecto a la Argentina da cuenta de la debilidad que hoy Estados Unidos está sufriendo en el marco de esta multipolaridad a la que hacía referencia Romina hace un ratito. Creo que Estados Unidos no está solo. La dimensión de Israel, el conflicto con Irán, me parece que también dan cuenta que el potencial armamentístico y el potencial nuclear me parece que todavía sigue consolidando una hegemonía en el marco de esta multilateralidad. Y lo que sí me genera contradicciones, sobre todo pensando en el mediano plazo y de cara al futuro, el rol de América Latina cuando tiene la posibilidad de mancomunarse y avanzar, que la Argentina no lo ha podido hacer y el resto de los países de Latinoamérica tampoco, en esta década en donde muchos países de América Latina tenían signos políticos parecidos y sin embargo no hemos podido armar una moneda común, no hemos podido armar alianzas estratégicas que nos permitan avanzar con mucha potencia, y en contextos de debilidad ocurre lo que está ocurriendo hoy entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Donde Argentina retrocede de manera absolutamente brutal y para pensar una nueva proyección de futuro estamos atados de pies y manos en el marco de este contexto. Entonces me parece que es importante cómo podemos volver a analizar la dimensión de América Latina en unidad y yendo en una misma dirección, y qué rol va a jugar también Estados Unidos en ese marco, ¿no? Porque yo analizo las medidas de Trump y juega. Ahora, cuando a los demócratas le toca en Estados Unidos tener que cumplir un rol, no lo hacen de la misma manera. Lo hemos visto con Obama. Quiero agregarte algo que es lo que decís vos. Hace 2 días, la mujer que es la jefa editorial del Financial Times sacó una editorial señalando de que había ciertas tendencias de Trump a llegar a ciertos acuerdos con China, ¿no? Y tomó eso como pie para decir que en realidad lo que estaba ocurriendo es que la política norteamericana estaba pegando un viraje hacia América Latina. Reabrir la doctrina Monroe, y además publica el diario norteamericano Político un informe del Pentágono, al cual tiene acceso, pone acceso exclusivo, donde hay un planteamiento militar para América Latina y para colonizar América Latina. Es decir, nos hemos convertido del último orejón del mundo, de la guerra de Ucrania, de lo que pasa en el Medio Oriente, nosotros siempre refugiados, ¿no es cierto?, aquí, en esta parte del planeta. En el culo del mundo, literalmente. En el culo del mundo. Muy lejos. Y un replanteo de este tipo. Esto me parece muy importante. Bueno, vos sabés que me parece muy importante. China entró fuerte en África, ahí Estados Unidos tiene poco para hacer. En Asia, en la mayoría de los países de Asia también tiene poco para hacer. Y Latinoamérica le queda como un espacio. América Latina ha entrado en el campo de la guerra mundial en una medida muy superior a la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra, Estados Unidos alineó a los países de América Latina, los principales, vamos a ver eso un minuto, para que apoyaran a los aliados. Argentina no intervino en la guerra, pero en función de los intereses de Inglaterra, porque si intervenía en la guerra, los barcos que llevaban productos argentinos iban a ser, ¿cómo se dice? Bueno, bajo mar. Hundidos, bueno, iban a ser hundidos, en cambio con la neutralidad podía seguir vendiéndole carne a Inglaterra. Lo de ahora es mucho más completo, es bases militares en el continente. Bueno, este hombre Noboa de Ecuador, ahora en estos días, va a derogar una cláusula constitucional para que Estados Unidos pueda, en Manta, reponer la base que con Correa tuvo que sacar. Yo creo que la base de esto, y ahora vamos a escuchar a Donald Trump, es, si no es por Panamá, que sea por el Estrecho de Magallanes. El corredor bioceánico para Estados Unidos es fundamental, y por supuesto las tierras raras que tiene el sector menos explorado de la Tierra, que es la Antártida. Vamos a ver qué decía Donald Trump con un discurso muy agresivo con la ONU y por supuesto con los países que no están de acuerdo con él.
Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did. They repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. This was a humanitarian act. Bien, de manera ordenada, porque esto está encubierto, una de las cosas que dijo, que seguramente no lo vamos a escuchar, pero él dijo que salvó muchísimas vidas por prohibir la entrada a los Estados Unidos, porque el camino hacia los Estados Unidos estaba dado en selvas, con trata de personas. Él es el gran salvador de muchísimas personas. Otro de los motivos por los cuales se autopostuló para el Nobel de la Paz. Para el Nobel de la Paz. Está muy bien. Reflexiones, y otra de las cosas que dijo es: si no rechazan inmigrantes, los países tienen destino de fracaso. Por ser políticamente correctos, van a fracasar. Por supuesto, se lo está diciendo a Europa, con una inmigración diferente, porque un mexicano en Estados Unidos puede tener culturas muy parecidas, un musulmán en Europa es totalmente diferente. Es relativo. Lo que quiero decir es esto. Es el discurso de un fascista. Y eso lo tenemos que tener muy presente, porque ir a las casas de las personas, entrar en las fábricas, etcétera, y empezar a detener a gente que está trabajando, que está construyendo el país, digamos, llamarlos para que se empadronen y agarrarlos ahí, eso es peor, Jorge. En una palabra, una cacería. Parece una distribución de grupos de tarea, si querés a la Videla o si querés a la hitleriana. Pero eso es un método de tipo fascista, eso es absolutamente indudable. En segundo lugar, el nivel de vida del pueblo norteamericano, como del resto de los pueblos, no está cayendo porque vienen inmigrantes. Está cayendo porque, como dijo en algún momento él, la desigualdad social se ha transformado en absolutamente fabulosa. El otro aspecto es el siguiente. Él la emprende a muerte contra la medida de energías limpias, etcétera, porque, como todos sabemos, favorece energía verde, el extractivismo. Ahora, hay que decir lo siguiente: las empresas que desarrollan inteligencia artificial consumen una cantidad de energía fabulosa y en un momento determinado van a parar, porque cada uno toma decisiones unilaterales y no hay una combinación entre el crecimiento de la capacidad de energía y el desarrollo de las centrales de datos que requiere la inteligencia artificial. Entonces él trabaja en función de un plan capitalista muy claro que pone en segundo lugar a la supervivencia del planeta. Y eso tenemos que denunciarlo abiertamente como producto de un régimen social de la cual este hombre es el portavoz. O habla en nombre de Melania, su mujer, o en nombre de su familia. Ahí tocaste es el portavoz. Tocaste, Jorge, el segundo tema, que decía: las energías verdes también destruyen a los países. Y estos dos monstruos los está enfrentando Europa. Se los aviso, porque si no toman decisiones con la migración en Europa y esta idea de todo energía eólica, todo energía verde, claro,
si siguen con el tema de la transición energética, van a fracasar. Y por supuesto, no me van a comprar petróleo. Me parece que es una situación límite en la que estamos en este momento, y francamente tengo la sensación de que toda la dirigencia política hoy tiene el desafío, tiene el deber de ver cómo generamos los marcos de alianzas para pensar estas políticas de Estado de cara a la situación que tiene que afrontar la Argentina. Me parece que la dimensión de cómo abordar el conflicto del dólar es algo en donde todavía no hay una síntesis en la política argentina, y es algo a lo que tenemos que caminar. Me parece que con la menor cantidad de prejuicios posibles, sin generar estigmatizaciones sobre ninguno de los partidos políticos, y ver cómo efectivamente tomamos un interés suficiente sobre este tema, porque estamos todos los días cada vez peor con respecto a esta situación, ¿no? Sobre lo que dice Pablo, una observación. Estamos en una campaña electoral. Sin duda. Por lo menos en Gran Bretaña, el Partido Laborista, unas semanas antes, presenta su manifiesto. Y el Partido Conservador presenta el suyo. En esta campaña electoral, es excepcional esta campaña electoral. Es increíble. Nadie tiene un programa. Nosotros lo vamos a presentar en una semana. No, pero no tienen un programa. ¿A qué voy? Escuchando lo que dijo Pablo. Eso de juntarnos. Pero no tienen las ideas. Viven al día. La política, en esta época de decadencia capitalista, es una improvisación. Los que planifican son solamente los militares y las grandes empresas. Los políticos improvisan. Esto hay que entenderlo, porque ¿cómo tenemos una campaña electoral? Nosotros fuimos a la campaña electoral con un programa. Te diría casi como, ¿viste? Una obligación, que sea, a ver cómo, si llueve abrís un paraguas. Claro, si vas a elecciones. La carta de presentación, ¿cómo me has elegido? ¿Qué vas a decir? Miren, nosotros planteamos esto. ¿Les parece bien? Voten. El que no está de acuerdo votará a otra cosa. Claro. Pero acá no es solo un problema de publicidad, en que ahora, esta publicidad que ahora surge, porque pueden hacer una publicidad lo más comercial y antipolítica, pero por lo menos a lo mejor atrás tienen un programa. No pueden discutirlo. Además vos ves una cosa que es importante. Los virajes que ha pegado este bloque llamado opositor, que en el primer año apoyó incondicionalmente a Milei. Y ahora resulta que descubrió la forma de enfrentarse a él con leyes y vetos y cosas por el estilo. También perdió mucho del poder que tenía, Jorge. ¿Quién perdió el poder? Y Milei perdió mucho de la credibilidad, de que la gente pensó que era un político diferente, y terminó utilizando recursos que criticaba, como la sacada de retenciones, el dólar. Pero lo esencial del fracaso de Milei no es en el sentido de que él dijo que iba a combatir la casta y la hermana aparece cuestionada por cobro de coima, 3%, 8%, 5%. Eso es una vergüenza. Les mintió a todos con el tema moral. El tema es que lo que él dijo que iba a hacer ha provocado el derrumbe del país. Nadie hizo una campaña, se jactaba él, diciendo lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Y nadie ve con toda claridad cómo ese programa se quiebra completamente y van a pedir un socorro a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Una de dos. O no le da un mango, y hay razones para que no le dé un mango, porque ya se desató una crisis en el Congreso de Estados Unidos por este tema. Claro. O no le da un mango, porque no lo tiene. Les informo lo siguiente: va a suspender, ahora vence el límite de deuda, el tope de deuda de Estados Unidos, no hay acuerdo, entonces no va a poder cancelar deudas él. Entonces viene la oposición y dice, ¿entonces se la vas a dar a Argentina? Claro. Bueno, eso va a ser ya se armó. Pero una de dos: o agarra y dice que le da lo que en inglés sería backstop. Nosotros decimos garantía, es decir, vos alquilás un departamento y te piden una garantía. Una garantía recíproca. ¿No es cierto? Y entonces dice, si todo se hunde, para asegurar gatillamos, los tenedores de bonos, o entra a comprar deuda argentina. Y bueno, vamos a tener al Estado norteamericano y a Trump. Sí, está dentro de la hoja de posibilidades, junto con un swap, para que el Congreso no tenga que tratar nada, porque no se trató con China tampoco. Y por otro lado también está dentro de las posibilidades, esto que decías vos, Jorge, de recomprar deuda argentina
y había otras posibilidades de que solamente le den los vencimientos de bonos, que claro, millones son 4.000 en 4.800 o 4.000 en enero y 4.500 en julio para garantizar los pagos de la deuda. De hecho, argentina. las consultoras ya hablan de que este acuerdo sería un alivio técnico, lo que se explica por la caída del riesgo país, sobre todo por el rebote de los bonos soberanos de la deuda, con lo cual es muy claro que el escenario... Eso que le dio en la carpeta. Es muy claro que el escenario es que efectivamente se trata de tener nafta con suerte hasta el 26 de octubre y en el mejor de los casos garantizar el pago de la deuda del 2026, ¿no? Y cuando llegás, Robbie, al 26 de octubre, a la estación 26 de octubre, hay que ver si te dan vuelta la cara. Ahora, nada o te de eso cargan. cambia el desarrollo la economía de la crisis económica. Claro, lo que pasa es que hay una crisis en marcha. Efectivamente, Hoy, es que de hecho, ese es precisamente el problema. Ese es el realidad, problema, por eso no hay lo un que plan Bessel económico le va a y la decir- deuda es un parche. Claro, aparte, hoy se Bessel le va a conocieron, hablar por ejemplo, de evaluar. hoy se conocieron los datos de consumo, después seguramente lo podemos hablar. Sí. Tremendo. Y Los vamos a meter, no hay sí. condiciones para que eso cambie de acá al No, 26 es de que, octubre. a ver, Entonces, Esteban, queda claro que primero hay que aclarar lo que es una línea de rescate, por más que Trump diga que no. Ese fondo tiene 22.000 millones de dólares, no te va a dar la totalidad, por esto mismo que dice Jorge. Así que cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de el viaje de Milei, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que pasó. Vamos a ver las fotos, por supuesto, con el presidente Donald Trump, con su comitiva, por supuesto la emoción, la fuerte emoción del ministro de Economía por recibir semejante espaldarazo Tipo sensible, económico, un tipo sensible. Y vamos a meternos también con qué pasó con la economía, un riesgo país que rompió la barrera de los 1.964, quedó por encima finalmente en torno a los 1.006, pero quédate que hay más comunistas en Bravo TV. Déjame prepararlo a Jorge para que veamos este tape, porque no sé si sos muy emotivo o no, Jorge, vas a ver un ministro de Economía emocionado por esta reunión. Vamos a ver qué le pasaba al ministro Caputo. ¿Pero las expectativas de lo que ustedes tenían pensado? Sí. Las mías seguro, porque como te digo, no me esperaba el manejo, además del presidente americano, cómo llama a la prensa, como dijo él, todas las mismas palabras, porque primero leyeron eso que ustedes vieron, después lo dijo el presidente mismo, después le hicieron alguna pregunta tratando de picantear la habilidad que tiene para contestar. Nada, fue realmente algo histórico. Pero ministro, en el plano económico, estrictamente, más allá de lo emotivo. En el plano económico, como te digo, no quiero adelantar nada porque me parece que no corresponde. Pero de vuelta, con lo que ya escuchaste del presidente, te imaginarás que problemas no va a haber. ¿Un anuncio hoy al respecto? No lo sé si va a ser, no sé si hará algún anuncio del secretario hoy. No sé. ¿Y se habló de alguna cifra específica? Hablamos de alguna cifra específica, pero que no puedo decir no. ¿Y se espera una reunión con Cristalina Georgieva esta tarde? No sé cuándo es la reunión con Cristalina, si esta tarde o mañana. Hoy es que es martes. Sí. No, mañana es la reunión con Cristalina. ¿Mañana? Sí. ¿Y qué dijo del precio del dólar, del No estado hablamos del nada riesgo de país? eso. No hablamos nada de eso. Solo estaba muy en tema de que de que esto era un ataque de la izquierda y demás. Todo eso el presidente lo tenía clarísimo. Y bueno, nada, y que repitió eso que ustedes escucharon, que que el presidente estaba haciendo un trabajo fantástico, que Argentina iba por el buen camino y todo lo que escucharon ahí. Después hablé yo un poco con el secretario del Tesoro, pero como digo, eso no puedo decir nada y ya. Scott Bessent también superó la... Emotiva reunión, Jorge. Mira, hay gente que se emociona por que alguien le tiró un salvavidas y lo sacó del naufragio. No hay gente que tiene emociones genuinas, son emociones egoístas, porque es el que apoya la masacre en Gaza y no se le mueve un pelo. Ahora, yo quisiera a ver si puedo aprovechar para hacer un planteo más de método. A ver. Hemos llegado a un punto de la crisis en que nada indica que pueda haber una salida pacífica,
¿Qué quiere decir pacífica? No me refiero solo a la gente en la calle. Me refiero en el sentido que el sistema elabora por sí mismo, digamos, una alternativa. En una etapa primera de una crisis, al comienzo, es posible. Hemos llegado muy lejos, porque, por ejemplo, para quienes opinan que hay que devaluar, y dicen, bueno, esto es una salida, se abaratan las exportaciones, vendemos más, acumulamos reservas, va a provocar un estallido inflacionario. Y Milei dice, se juega mi gobierno, así que no vamos a devaluar. Y hace esto y esto tampoco. Por eso termino en esta situación, que un poco en ajedrez se llama zugzwang, donde las piezas no se pueden mover. Es decir, hemos llegado al punto que en su momento yo señalé con De la Rúa, en que esto se decide fuera de esos acuerdos que vos opinás, porque las crisis que se resuelven afuera tienen la función de darle a los protagonistas una salida, la posibilidad de una salida. Porque en el fondo, si vos mirás lo que pasó en el 2001, ¿no es cierto?, quebró el chaleco de fuerza de la convertibilidad, provocó un golpe brutal, etcétera, pero a partir de abril, mayo, junio del 2002, con la renovación de las exportaciones, el cese de la recesión mundial, tuvieron una salida. Una salida que no era la de Cavallo. Cavallo decía, no, hay que seguir con esto. Entonces esto no va a terminar bien. Es necesario que no termine bien, porque bien significa acuerdos que son contradictorios de por sí. Es decir, todas las clases sociales tienen que ser puestas ante el hecho consumado de que hay que actuar en función de la salida de la crisis. Le dimos más tiempo a la experiencia de Jorge. Dijimos que necesitábamos 2 horas o 3 de programa. Ya empieza QR y nos tenemos que ir. Así que, camaradas, muchas gracias por estar con nosotros. Esteban, Gracias, Jorge, Santiago. Romina, Pablo. Gracias, Un Santiago. placer compartir la mesa de comunistas con nuestros camaradas y con ustedes también. Nos encontramos mañana 20:30 por Bravo TV haciendo Comunistas.